No, me pregunta su compañero para los que están en el streaming si el efecto estimulante que tiene el incremento de potasio en sangre para secretar aldosterona también lo hace en relación a la angiotensina y a la arginina. No, es un efecto directo. Es un efecto directo porque la célula de la capa glomerular de la corteza detecta que hay un incremento en los niveles de potasio a nivel extracelular y responde eliminando o secretando aldosterona. ¿Alguna pregunta más aquí en el público? No, voy a responder entonces unas preguntas que hay por aquí. Me hablan del índice OMA en relación a la resistencia a la insulina. El índice de OMA es un índice de resistencia a la insulina. Lo vamos a hablar cuando hablemos de resistencia a la insulina en síndrome metabólico. Ahí prometo explicarles un poco del índice de OMA, que es un marcador que puede utilizarse en la resistencia a la insulina, pero no es un marcador fidedigno tampoco para la resistencia a la insulina. ¿Quién produce inhibina en el caso de la mujer? En el caso de la mujer también vamos a tener una producción de inhibina por parte de las mismas células de la granulosa que hacen que haya una secreción de inhibina para inhibir, valga la redundancia, a la FSH. ¿En qué parte del tracto gastrointestinal se absorbe el yodo? El yodo, como la mayor parte de los minerales, se va a absorber en el yeyuno. En el caso de la rivalidad de insulina-glucagón, acuérdate, insulina, ¿qué hace que la célula beta del páncreas secrete insulina? El aumento de niveles de glucosa en sangre. Cuando te comes tu pan con chicharrón, pan con camote, ahí hay un montón de carbohidratos, se eleva el nivel de glucosa en sangre, esa es la principal estímulo para la secreción de la insulina. ¿Y qué hace la insulina? La insulina permite que esa glucosa que está alta en sangre sea captada por el tejido adiposo, el tejido muscular, y que sea aprovechada por el hígado para depositarla y formar glucógeno. Como se está utilizando la glucosa por parte de los órganos y por parte del tejido para depositarlo, tiene un efecto de bajar la glucosa. Entonces la insulina, su estímulo es que suban los niveles de glucosa en sangre, pero su efecto es bajar los niveles de glucosa en sangre. El glucagón es al revés. El glucagón es cuando no comes, pasaban 6, 4 horas sin comer, entonces no tienes esa fuente de energía, entonces tu cuerpo ¿qué hace? La célula alfa, ante esa baja de glucosa, aumenta la secreción de glucagón, el glucagón va al hígado, rompe el glucógeno, saca la glucosa y eleva los niveles de glucosa en sangre. El glucagón tiene su estímulo principal, la baja de glucosa, pero su efecto es aumentar los niveles de glucosa. ¿Cómo actúa la prolactina para disminuir las hormonas sexuales? Lo vamos a ver en hiperprolactinemia, porque la prolactina tiene un efecto inhibitorio más arriba, a nivel del hipotálamo, para inhibir a las gonadotrofinas. Lo vamos a ver en hiperprolactinemia, no se preocupe. Ya. Respecto a cuál es la molécula principal de entrada a la glucosa en glucólisis. Claro, ahí lo que pasa, porque la fructosa 2,6-bifosfato es como decir, más que la principal molécula de entrada de glucosa, yo diría que es la molécula en donde se da la mayor regulación a nivel de la fructosa 1,6-bifosfato. Ahí es donde está la principal regulación. Pero más que eso, más que la regulación, lo que yo me refería cuando les ponía en la célula beta, porque creo que a lo mejor eso no ha quedado claro, cuando la glucosa entra a la célula, para que no vuelva a salir, tiene que quedarse atrapada. Y para poder quedarse atrapada, tiene que añadírsele fósforo. Y quien le añade el fósforo, en el caso de la célula beta, es la glucoquinasa, la enzima glucoquinasa, que forma glucosa 6-fosfato. Eso no significa que la glucosa 6-fosfato sea la molécula que más regulación tiene en la glucólisis. No, de hecho es la cual tú dices. Pero solamente les quería dar ese dato como para que no olviden que es importante esa acción de fosforilar a la glucosa para que no salga. El calcio aumenta la insulina, ¿por qué? Porque el calcio lo que hace, imagínense que cuando aumenta el calcio dentro de una célula endocrina, lo que hace es como que botar a las vesículas, ¿no? Entonces aumenta el calcio dentro de la célula y le dice, oye ya, van saliendo las vesículas, por favor, a liberarse a la sangre. Eso hace el calcio con la insulina. Permite que las vesículas que tienen la insulina preformada puedan ser liberadas hacia el torrente sanguíneo. Y no solamente con la insulina, sino con muchas de las hormonas. La secreción hormonal se da regulada por el calcio, ¿no?
¿Cuál es la relación entre aldosterona y hormona antidiurética? La relación está con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que pasa es que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la angiotensina 2, también puede estimular la secreción de hormona antidiurética dentro de este esquema que se une también aquí la hormona antidiurética. Pero no es un efecto tan importante como el que yo les he explicado con el incremento de la osmolaridad en plasma. ¿Los niveles de glucosa intervienen en los niveles de potasio en sangre? No, no es tanto así por los niveles de glucosa, es más por la acción de la insulina. Lo que pasa, y es lo que vamos a ver luego cuando hablemos de cetoacidosis, porque me preguntas de la cetoacidosis, lo vamos a ver en la clase de diabetes, lo que pasa es que la insulina tiene un efecto sobre el potasio, ¿no? Entonces, la insulina lo que hace es permitir que el potasio ingrese al intracelular. Entonces, ese es el efecto que tiene la insulina sobre el metabolismo del potasio. Lo vamos a explicar un poquito mejor cuando hablemos de cetoacidosis diabética. Pero no es por el nivel de glucosa per se, sino es por la insulina propiamente, ¿no? El péptido C es un marcador de reserva pancreática. Su única función es esa, marcador de reserva pancreática. Sí, en el caso de la GNRH, miren que yo en el gráfico de la hipófisis y el hipotálamo les puse el núcleo Arcuato, pero no es el único núcleo que puede producir hormonas hipotalámicas. Hay otros también, ¿no? Pero el núcleo Arcuato es uno de los principales, por no decir el principal. Entonces, la secreción que puede haber de la hormona GNRH depende mucho de la pulsatibilidad que hay a lo largo del siglo, sobre todo en la mujer se ve mucho esto a lo largo del ciclo menstrual. Pero el núcleo 4 es el principal, ¿eh? El núcleo 4 es el principal. Las sincretinas que ya vimos, que son el GLP-1 y el GIP. Las funciones del TPO, acuérdense que son oxidar el yoduro a yodo, esa es la primera. La segunda es permitir que el yodo se una a la tirosina. Y finalmente, que se rompan, perdón, que se unan las moléculas de tirosina yodada para formar las hormonas tiroideas.